Esto va a ser mejor con micrófono, ¿no? Muy buenos días a todos. Es una alegría poder estar con ustedes. Es difícil imaginar, era difícil imaginar algo como esto unos años atrás. Estar en Texas y hablar con hermanos en Argentina habría sido algo imposible, pero ya es de todo lo más ordinario. Pero quiero empezar con decirle feliz Día de Ramos, feliz Domingo de Ramos. Recuerdo cuando estuvimos ahí, todas las personas caminando por la calle con ramas de olivo, todo contento, todo alegre, yendo a misa y yendo a la iglesia. Hoy en día no es lo mismo. Todo ha cambiado. Pero por otro lado, todo es lo mismo. Hay cosas que cambian en forma, pero la realidad no cambia. Nos reunimos como iglesia. Nos reunimos de una manera ahora virtual, pero es, por un lado, la misma reunión, por otro lado, es algo muchísimo más. Ya, acá en Texas, estamos recibiendo vacunas, los mayores, como yo, hemos recibido muchos de nosotros la primera o las primeras 2 inyecciones y están empezando a cambiar las reglas para que los que han sido vacunados podemos empezar a reunirnos en grupitos. Eso va a querer decir cambios para las congregaciones. Pero la iglesia ha tenido cambios siempre. La lectura que tuvimos hace poco de Hechos 2 habla como de la iglesia en el principio se reunía. En capítulo 2, ¿dónde lo puse? Versículo 42, ellos seguían fieles en 4 cosas. Conservaban las enseñanzas de los apóstoles, compartían lo que tenía, se reunían para partir el pan y en la oración. En esas 4 cosas eran fieles y más adelante en Hechos 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Parece que en el principio el partir el pan podría haber sido algo diario. No se reunía solamente los domingos, se reunía todos los días. Se reunía todos los días en el templo. ¿Qué hacía en el templo judío? Había un patio ahí grande para oración y para charlar. Y pudieron ahí juntarse y hablar de Jesús, hablar de sus enseñanzas, compartir lo que uno recordaba con lo que otro recordaba, armar grupos de hablar, de discutir, de entender mejor a Jesús. Era cosa de todos los días. Cada día iban al templo para estar con Jesús. Ya nos reunimos en la congregación una vez por semana. Pero con COVID, ni eso podemos hacer. Nos quedamos en casa.
es otro cambio. Pero en el primer siglo había muchos cambios. En el principio de la iglesia, uno va leyendo por Hechos y la iglesia de capítulo 2 no es la misma iglesia de los capítulos que siguen. Iba creciendo, madurando, cambiando capítulo a capítulo. En capítulo 3 y 4 empieza un poco de persecución de las autoridades judíos. Están amenazados con no seguir hablando de Jesús, los apóstoles, pero cuando están en libertad, vuelven y oran, y su oración en capítulo 4 es una maravilla. No piden seguridad, no piden protección, piden coraje para seguir hablando. Y siguen hablando. La iglesia iba creciendo día a día porque iban hablando con toda la gente. Está ahí la oración en capítulo 4, versículo 24 en adelante. Pero en 29 y 30, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concedes a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. No pidieron la seguridad, la tranquilidad, poder caminar en la calle sin miedo. Pidieron coraje para seguir hablando de Jesús. Justo lo que las autoridades habían amenazado a ellos a no hacer más. Y piden coraje para seguir haciéndolo. Y siguen haciéndolo. Pero vino luego en capítulo 6 y 7, con la muerte de Esteban, empezó la persecución de Pablo, antes llamado Saulo, salió en camino de perseguir a la... Y los hermanos se esparcieron por todo lado. Habían estado muy cómodos ahí en Jerusalén. Tenía toda la vida ordenada, todos los días al templo, para la clase, para hablar en la casa, para comer juntos y partir el pan. Estuvieron todos cómodos. La comodidad parece no va con Dios. Él nos incomoda de muchas maneras. Y los hermanos iban esparciéndose por todo lado, escapándose de la persecución, pero seguía hablando y compartiendo de Jesús. Felipe fue a los samaritanos. Felipe era uno de los 7 y él iba a los samaritanos y empezó a predicar ahí, y muchos quisieron ser bautizados, y luego Cefas, Pedro y Juan van ahí y hablan con ellos y ven lo que Jesús está haciendo, lo que Dios está haciendo entre los samaritanos en capítulo 8, y ponen las manos y oran por ellos y están muy contentos cómo está creciendo la iglesia. En capítulo 10, Pedro por primera vez habla con alguien que no es de ninguna manera un judío. Es uno de los temerosos de Dios, pero Cornelio era un romano, un soldado romano, que respetaba las enseñanzas de los judíos, pero no era judío. Y hacía falta un sabanazo bien fuerte
de Dios para despertar a Pedro y animarle a ir y a hablar a Cornelio. Pero al fin, Pedro se levantó y se fue con los que habían venido de Cornelio, y en la casa de Cornelio empezó a hablar de Jesús, y de golpe todos de la casa empezaron a hablar en lenguas, alabar a Dios, a Jehová, en lenguas. Y Pedro pregunta, ¿hay alguien que puede prohibir que se bauticen? Y bautizó a todos de la casa de Cornelio. No podemos entender lo que quiso decir eso, porque para nosotros somos seres humanos, y a veces hay un poco de diferencia de raza, acá más que allá, entre blancos y negros, entre europeos y indígenas. Hay divisiones un poco, pero no como aquel entonces para los judíos. Los judíos vieron a los gentiles como puro pecado. Tener contacto con ellos necesitaba una purificación, como un bautismo de nuevo, porque ya estaban contaminados, porque tenían contacto con ellos. Invitar ellos a la iglesia era muy complicado. Pero lo que hizo Pedro en el capítulo 11 va defendiendo lo que hizo, y luego en capítulo 11 habla de la iglesia de Antioquía, de cómo los que fueron esparcidos fueron a diferentes lugares, y algunos de Chipre y de Cirene fueron a Antioquía. Y ahí, empezando en versículo 19, van evangelizando, hablando de Jesús, y de golpe hay una iglesia nueva ahí. Y dice que por primera vez los discípulos se llaman cristianos. ¿Cómo es que eso es la primera vez que se llama cristiano? Porque cristiano es una palabra griega, no es una palabra hebrea. Antes eran mesiánicos, porque era todo judío. Por fin hay una iglesia no judía. Entonces usan su propio idioma para describir a quiénes son. Son cristianos, que es mesiánicos, pero desde la palabra griega, porque ya son griegos, gentiles, no son judíos. Y algunos hermanos vienen de Jerusalén para investigar otra vez. Primero viene Bernabé y busca un ayudante para Tarso, donde recoge a Saulo y trae a Saulo ahí a Antioquía, y juntos empiezan a ministrar en la iglesia. Y luego en Gálatas enteramos que también fueron ahí Pedro y otros. Pero había un problema. Había algunos hermanos de Jerusalén que dijeron que judío. El bautismo es el segundo paso. El primer paso es la circuncisión. Uno se circuncida y se hace judío, y luego se puede hacerse cristiano. Pero en capítulo 15 tiene una reunión en Jerusalén y deciden que eso no es necesario. Cualquier puede llegar a ser cristiano, no importa desde dónde viene, y no hace falta convertirse en judío primero. Es un camino directo a Cristo, y todos pueden ser creyentes, seguidores, discípulos de Jesús. Pero la iglesia iba siendo transformado, cambiando por la persecución, por los gentiles, por una variedad de cosas geográficas. Una iglesia y otra iglesia no eran exactamente iguales. Aquí nos reunimos en español, pero aquí en Texas, a la vuelta, nos reunimos en inglés. No se escucha ni una palabra de español en toda la reunión.
igual somos hermanos. Hay hermanos coreanos, hay hermanos chinos, hay hermanos en África. Ahí donde está Sandra Cordovaría, hay reuniones de idiomas que ni hemos escuchado. Todos somos hermanos, pero no es lo mismo en muchos sentidos. La iglesia se ha cambiado y siguen cambiándose. O sea, ¿qué quiere decir iglesia? Seguro que muchos han estudiado como la palabra griega es eclesia y quiere decir asamblea, conjunto de personas. Se usa 115 veces en el Nuevo Testamento la palabra eclesia y de los 115 veces, 112 veces se traduce a español como iglesia. Hay 3 lugares donde no se traduce iglesia. Y los 3 se encuentran en Hechos 19. En Éfeso no están contentos con la prédica de Pablo. Él está arruinando o teme que va a estar, obviamente está haciendo daño a la venta de ídolos de Diana. Y los plateros que están formando esas imágenes están perdiendo sus ingresos. Y no están contentos. Y arman un alboroto y van al estadio ahí y 3 veces ahí, este conjunto se llama la eclesia. En versículo 32, en 39, en 41, se llama la asamblea. Y era una asamblea, pero no era una iglesia de Jesús. Iglesia de Cristo no era. Y hasta el jefe que los habla de la municipalidad dice que esto no es una eclesia legal. Si tienen preguntas, deben tratarlos en una eclesia legal. En otro momento, y al final del capítulo, despide a la eclesia. Es una asamblea. Nosotros estamos asambleados virtualmente. En vez de un edificio donde estamos todos juntos, estamos cada uno en su casa. Pero, ¿qué nos invita de tener otra persona con nosotros en la casa? En el principio, en todo el Nuevo Testamento, no hay ningún edificio de la iglesia. Nunca construyeron un edificio en el Nuevo Testamento. Siempre se reunían en casas. Parientes, familiares, amigos, vecinos, se reunían en casa. Ya, con la aplicación de las vacunas en los meses que vienen, vamos a poder empezar a reunirnos en grupitos pequeños. Podremos empezar a juntarnos con amigos, con hermanos en grupitos. Podremos abrir la casa a vecinos, a parientes, a hermanos y reunirnos en casa como se hacía en el principio. Podemos ir creciendo y en el principio se quejaron porque ya no podemos ir a la iglesia. Pero en el futuro podremos celebrar que ya tenemos iglesia por todo lado. Cada casa es una iglesia. Cada casa podemos reunirnos y alabar juntos, cantar juntos, orar juntos, porque ya tenemos la vacuna, ya estamos guardando las reglas y podemos reunirnos en grupito. Hoy no.
pero dentro de poco va a pasar. La iglesia puede aprovechar de otro cambio de la sociedad. Podemos hacerlo de una manera legal y apropiada a la situación. Podemos ir creciendo a pesar de las complicaciones que hemos experimentado. Ya hemos aprendido cómo utilizar los medios. Estamos usando Facebook y esas reuniones virtuales de una manera que antes no pudimos. Yo nunca imaginé la posibilidad de estar sentada aquí en casa, en mi biblioteca, dando clases, predicando, hablando, reuniéndome en Buenos Aires. Y lo he hecho en otros lugares. Es una maravilla poder hacer esto. Esto multiplica nuestras oportunidades para evangelizar. Muchos usamos WhatsApp y otros medios. Podremos seguir utilizando todo eso y podremos poco a poco agregar los encuentros cara a cara en persona. Estamos yendo para un futuro muy interesante, muy pronto para la iglesia. Estamos buscando maneras para tener reuniones virtuales. Y eso ha sido una maravilla, poder reunirnos jóvenes y matrimonios, varones y mujeres, reuniones de oración. Estamos experimentando cómo hacerlo de una manera virtual. Pero ya podremos combinar virtual y con compañeros. Podremos volver a empezar a comer juntos. Quizás no toda la congregación bajo un solo techo, pero 3 en esta casa, 5 en aquella casa, 8 o 10 en esta casa. Podremos ir creciendo como la iglesia en el primer siglo. Aprovechamos de las situaciones. Utilizamos lo que tenemos. Antes, en EBICA, uno tenía que sentarse en el mismo aula. Un profesor, los alumnos ahí sentaditos. Ahora podemos hacerlo desde casa. No sé cómo será en 5 años, en 10 años, pero vamos con Dios, siendo fiel a Él cada paso de camino. ¿Cuánto tiempo pasamos? Algunos somos padres. Nosotros criamos a 2 hijos y ya estamos trabajando como abuelos. Este fin de semana tenemos 2 nietos con nosotros y mi señora está con ellos en este momento, llevándoles para la congregación donde hay un grupo que está reunidos ahí. Pero ¿cuánto tiempo necesita un hijo? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos? Depende un poco del estado de vida. Cuando trajimos el hijo del hospital, necesitaba atención casi las 24 horas del día. Dormía un poco, pero se despertaba en cualquier momento. Y tuvimos que estar ahí atentos con algo para comer y también los pañales. Y a veces había gritos, llantos, y no supimos nada de cómo apagarlo. No había una tecla al lado. Tuvimos que encontrar la solución y no era fácil. Y nos arruinaron la vida. Pero qué bendición. Había otros momentos
en el transcurrir del tiempo, donde se enfermaron, rompió un hueso, necesitaba tener cuidado de otra manera. Había algunos momentos en que para tener tiempo con ellos, tuvimos que agarrarle por la oreja y sentarles en la silla porque estaban rebotando de la escuela a la casa de amigos, aquí, allá, al club y de vuelta, y ya estaban grandes y no quisieron pasar tiempo con el viejo. Pero en cada etapa de la congregación, de los hermanos, también hay momentos que necesitamos más tiempo con los hermanos y tiempo que necesitamos menos. Pero siempre necesitamos tiempo juntos. Aunque alguien quiere escaparse, hace falta que de una forma se queden, que se sientan, que almorzamos juntos, que cenamos juntos, que estemos unidos en algunos tiempos durante la semana. Ya hay momentos en que necesitamos más tiempo juntos. Yo creo que después de este tiempo de estar aislados tanto, vamos a estar entrando en un tiempo de querer necesitar más tiempo juntos, más tiempos en la casa de otros. Vamos a necesitar visitar unos a otros con la máscara puesta, cuidando un poco de distancia, pero vamos a necesitar más tiempo con hermanos. Y espero que están planeando algo de eso, que están pensando en cómo en los meses que vienen, cómo podemos de una manera segura, de una manera correcta, empezar a pasar más tiempo juntos. Uno es por virtual, pero otra vez podremos empezar dentro de poco a encontrarnos uno con otro. Tomar mate juntos es lindo. Me gustaría tener un buen uruguayo para cebar. O otro hermano argentino con quien compartirlo en la misma habitación, de la misma pava. Pero ahora no. Entonces aguanto una mateada virtual. Salud. Pero juntos estaremos pronto otra vez reuniéndonos. Y podremos ir evangelizando, hablando con otros de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y en nosotros en estos meses pasados ha crecido muchísimo. Reuniéndome con hermanos en Venezuela, en Ecuador, en África, en otros lados, en Italia, es una maravilla. Escuchar y oír cómo están viviendo ahí, cómo va la iglesia, cómo van los hermanos en otros lados, es muy lindo. Pero seguimos orando y buscando cómo podremos seguir adelante en la nueva época que vamos a estar entrando dentro de poco. Yo espero que Dios y su Espíritu está guiando a cada uno de nosotros, que sigue bendiciéndonos, abriendo nuestras mentes a nuevas opciones de cómo reunirnos y compartir con otros la buena noticia que hemos recibido. Queremos compartir con los demás lo que tenemos, sea de manera económica o de manera intelectual, emocional, amor. Queremos compartir con los que necesitan lo que tenemos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por esta oportunidad.